A veces llegan cartas, decía la letra en el comienzo de una canción antigua que mi padre tenía en un vinilo, en un single. Y no es cierto, ya prácticamente no llegan cartas. Esa es la verdad, yo recibo muy pocas cartas, pero a veces llegan cartas, a veces llegan paquetes. Muy pocas veces, pero cuando llegan, siempre uno siente una satisfacción especial, que es la que yo sentí hace unos días cuando abrí mi buzón aquí en Jackson, Tennessee. Está justamente el buzón fuera de la puerta de mi casa y me encontré dentro un paquete que era diferente, que no era un libro que yo había encargado o un disco de jazz que yo había encargado, que la verdad es que a veces encargo demasiados para eh, desencanto de mi mujer, porque ella dice que no por el dinero, sino por el espacio en la casa, pues quizá debería coleccionar menos discos de jazz, aunque a ella también le gusta el jazz y le gustan los discos, pero bueno, esa es otra cuestión. Abrí el buzón y allí había un paquete diferente porque llegaba desde Cataluña, llegaba desde España y había cruzado el Atlántico y bueno, me pareció curioso porque no esperaba que nadie me enviase nada desde Cataluña ni desde ningún lugar, pero lo abrí y lo que encontré dentro me llenó de una felicidad que es muy difícil explicar con palabras y por eso este breve vídeo simplemente lo dedico a dar las gracias, a expresar mi agradecimiento a esa persona tan especial para todos los tintinófilos y tintinófilas que me remitía a este paquete. Me refiero a Tony Costa y lo que estaba dentro de ese paquete cuando lo abrí fue esto. La edición en catalán del Diccionari de Tintín que yo ya tenía desde más o menos el momento en que se publicó, en los años 80, cuando yo era pequeño. Esta es la versión en castellano, el Diccionario de Tintín, texto Tony Costa, publicado por la editorial Juventud, y recientemente, cuando estuve de vacaciones visitando a mi familia en Vigo, hice un vídeo sobre este libro y lo publiqué en el canal. Por supuesto me traje el libro aquí a los Estados Unidos porque llevaba tiempo queriendo traerlo y nunca lo había hecho y aquí está, en mi casa, en Jackson. Pero ese vídeo no se quedó en un vídeo, sino que me dio la oportunidad de contactar con el propio Tony Costa y de entrevistarlo en una conversación que para mí significó muchísimo, porque, claro, de niño yo me leía el diccionario de Tintín y el diccionario de Tintín fue una obra pionera en muchísimos sentidos, ya no solamente porque no hubiese obras de este estilo en los años 80, y ya no digo en español o en catalán, sino incluso en francés o en inglés, sino porque me abrió los ojos a la posibilidad de que Tintín podía tomarse en serio, podía tomarse como una obra que se puede analizar, sobre la que se puede escribir un diccionario. Después llegarían libros de Benoit Peters, de Michael Farr, de Pierre Sterckx, de Azoulin y de muchos otros, pero este fue realmente el primer libro sobre Tintín, no de Tintín, sino sobre Tintín, que yo tuve la oportunidad de leer. Y fue el libro que inició mi interés por la bibliografía sobre Tintín. Tan importante es este libro para mí, porque es el libro que inició mi interés por la bibliografía sobre Tintín. Y ustedes saben, si siguen el canal, que a mí lo que me interesa es la bibliografía, no tanto el merchandising, no tanto las figuritas y esas cosas, que están muy bien. Y disfruto mucho viendo cuando otras personas hablan, comparten vídeos y comparten fotografías en las redes de sus figuritas y de sus coches y todas esas cosas. Pero a mí lo que me interesan son los libros de Tintín, la bibliografía sobre Tintín y Hergé, y todo ello se inició. Para mí el origen de todo ello fue este diccionario de Tintín de Tony Costa. Entonces imaginen lo que significó para mí tener la oportunidad de entrevistar
al autor de este libro, un autor que además era un enigma y fue un enigma para mí durante décadas, porque no había información sobre él en el propio libro, no había información sobre él en Internet cuando Internet después se inició, porque efectivamente todo esto yo lo leí, todo esto yo lo tenía, yo lo recibí, lo leí y releí en muchas ocasiones antes de que existiese Internet, pero incluso en la era de Internet había un silencio enorme sobre Tony Costa y tener la oportunidad de conversar con él por teléfono y después grabar una entrevista con él fue algo muy importante para mí como tintinófilo, pero mucho más importante fue para mí importante como persona, porque descubrí, o por lo menos pude vislumbrar durante nuestros intercambios y durante la entrevista y durante mensajes que nos intercambiamos posteriormente a la entrevista, a la persona detrás de este libro. Y es una persona absolutamente excepcional. Creo que queda claro simplemente escuchándolo hablar en la conversación, pero para mí, desde un punto de vista personal, queda todavía más claro después de recibir este regalo, que para mí es importantísimo, tiene un significado muy profundo que incluso el propio Tony Costa quizá no pueda llegar a comprender, porque este fue un libro fundamental, diría que incluso fundacional para mí, cuando me empecé a interesar por Tintín y por Hergé. Y tener ahora las dos ediciones, la edición en español y la edición en catalán, es una verdadera maravilla, un verdadero privilegio, pero mayor privilegio todavía es, o fue, abrir este libro y encontrar dentro una dedicatoria manuscrita y firmada por el propio Tony Costa, una dedicatoria que dice: para Antón, con todo mi afecto y agradecimiento. Lo agradezco, Tony, desde luego, pero puedo decirte que es un agradecimiento y un afecto bidireccional, porque desde luego significa muchísimo para mí haber recibido este libro y el agradecimiento es total por mi parte hacia ti, Tony, no solamente por haberme enviado el libro, por haberlo dedicado, por haberlo firmado, por haberte tomado el tiempo de hacer esto, sino ya de por sí, por haber tenido en cierto momento de tu vida la idea de crear este libro, el tiempo y las ganas y la ilusión de sentarte a escribir el libro, y después el hecho de que en tiempos muy diferentes a los que vivimos ahora en muchos sentidos, pero también en cuanto a la utilización de la imagen de Tintín por parte de editoriales, fundaciones, etcétera, etcétera, y las restricciones que existen. Era un tiempo diferente, mediados de los años 80. En muchos casos peor, en otros casos mejor, pero en este caso, el hecho de que Juventud, o en la versión catalana Juventud, haya tenido el interés, haya mostrado el interés en publicar este libro, es algo para muchísimos tintinófilos y tintinófilas, no solamente yo, estoy seguro de que habrá muchas personas ahí afuera viendo este vídeo que se sentirán identificados o identificadas con lo que estoy diciendo. Mi agradecimiento es para ti por haber escrito este libro. Libro que además se publica en las dos lenguas, español y catalán, que más han hecho por la difusión de la obra de Tintín en España. Porque la cantidad de libros que se han escrito en España sobre Tintín y sobre Hergé no es enorme, pero habría sido mucho más baja esa cantidad de libros sobre Tintín y Hergé si no se hubiesen escrito libros también en catalán muy importantes que analizan la obra de Tintín y la obra de Hergé. Entonces, simplemente reitero en este vídeo, para ir terminando, mi agradecimiento a Tony Costa por ser
una excelente persona por haberse prestado a esa conversación que grabamos hace unas semanas y que ustedes pueden encontrar en el canal si es que no la han visto ya, y por brindarme de esta manera su amistad. Espero poder de alguna manera corresponder a este gesto de Tony Costa, aunque será difícil porque lo que significa para mí haber recibido este libro es difícil incluso de expresar con palabras, pero lo que sí puedo decirles es que una de las mejores cosas que me ha ocurrido con este canal de YouTube, en el que no hablo solamente de Tintín, sino de muchos otros temas, como probablemente saben si siguen el canal, es haber tenido la posibilidad de conocer a personas como Tony Costa, a personas como Archie Haddock, Mark Storm, Fernando Pesquera, Ferry y tantos otros y tantas otras que tienen que ver con Tintín o que no tienen que ver con Tintín, pero que han enriquecido mi visión del tema que tratamos en nuestras conversaciones. Con muchos de ellos puedo decir que comparto además una amistad que va más allá del canal, que va más allá del vídeo que grabamos juntos. Con Ferry, con Mark, con Archie, con Rafael Narbona. Comparto además de la colaboración una amistad que en el caso de Ferry llegó a tener una reunión en persona, pero que espero que con los demás llegue en algún momento, porque esto es lo interesante de YouTube, es esa dimensión de red social que incluso va más allá de lo virtual, porque lo que hace Internet es poder poner en contacto a las personas. Las redes sociales tienen muchas partes negativas, evidentemente, no lo vamos a negar, pero me gustaría en este vídeo en especial centrarme en esa parte más positiva. ¿Por qué? Porque las redes sociales permiten poner en contacto a las personas. Lo que hagan las personas en las propias redes sociales depende mucho de las propias personas. También de la manera en que estén diseñadas diferentes plataformas, por supuesto. No voy a decir que no. Pero de no haber sido por YouTube, yo no habría conocido a todas estas personas que he mencionado y a muchas otras que no menciono, pero simplemente por no hacer una retahíla de nombres que podría hacerlo realmente, pero no es la intención de este vídeo. Pero si no hubiese sido por YouTube, no habría conocido a todas estas personas. Si no hubiese sido incluso por Twitter, que tiene en muchos casos muy mala prensa y con mucha razón también en muchos casos, yo no habría conocido a muchas personas con las que he entrado en contacto y he tenido conversaciones muy, muy interesantes. En una época en la que además en la televisión, en los medios generalistas, las conversaciones se dejan a un lado. No voy a decir para poner qué, pero se dejan a un lado. Están encontrando esas conversaciones, plataformas como YouTube para difundirse. Y lo que queda claro es que si una conversación es interesante, interesa a mucha gente. Quizá no se pueda vender de la misma manera que ciertos programas de entretenimiento, pero hay a lo largo y ancho del mundo y en diferentes lenguas un público realmente interesado en este tipo de conversaciones. Y ha sido gracias a estas redes sociales que yo he podido conocer a todas estas personas, tintinófilos o no, pero ahora estamos hablando de Tintín. Y si no hubiese sido por intermediarios que me facilitaron la posibilidad de conocer o de entrar en contacto con Tony Costa, nada de esto habría ocurrido. Así que muchas gracias a todos y a todas por estar ahí al otro lado de la línea cibernética, por los comentarios que ustedes dejan en la parte de abajo de los vídeos, los likes que le dan a los vídeos. A mí eso me interesa simplemente por la parte afectiva que supone, no por la parte monetaria, no por lo crematístico. ¿Por qué?
porque mi canal no está, ni va a estar nunca monetizado. No me interesa la monetización del canal, porque esto es algo que hago como un hobby y es algo que hago porque me gusta. Es algo que hago porque, en cierto modo, echo de menos la radio en la que trabajé, también sin cobrar dinero, porque lo hacía como hobby durante muchos años, en España y aquí en los Estados Unidos. Pero esta dimensión de red social de YouTube es lo que ha permitido hacer conexiones como estas. Y la vida de las personas es más rica gracias a ese tipo de conexiones que va haciendo, ya sean en persona o por el momento de forma virtual. Así que para terminar y cerrar este círculo, volver al inicio de este vídeo, gracias a Tony Costa por haber escrito este libro que me ha acompañado durante prácticamente toda mi vida y en diferentes países. Y gracias, Tony Costa, también por enviarme la versión catalana del diccionario de Tintín, dedicada y firmada. El afecto y el agradecimiento, Tony, sin duda, son míos. Moltes gràcies, amic.